Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cara a Cara. Estamos ya en la mitad de semana, miércoles. Un saludo para que todos los que nos escuchan y que de reojo están viendo el partido de la selección mexicana, el tercer partido contra Suecia. Usted sabe que estamos en los últimos días de este proceso electoral. Hoy miércoles se terminan las campañas, por fin. Comenzamos en septiembre del año pasado con la instalación de los consejos, la renovación de los consejos electorales, de los institutos electorales de los estados. Eso ya parece la prehistoria, pero fue en septiembre del año pasado cuando comenzó todo este proceso. Después nos aventamos una larguísima precampaña de 40 días, luego nos aventamos 60 días de intercampaña en donde supuestamente los candidatos no podían hacer declaraciones, donde no podían hacer mítines, pero vimos cómo en la intercampaña casi todos los candidatos comenzaron a trazar los principales ejes de su campaña. Veíamos reuniones pequeñas con vecinos. Por lo tanto, creo que lo primero que nos deja este larguísimo proceso, 9 meses en total de proceso electoral, solamente en México vivimos este tipo de cosas. Creo que lo primero que nos deja de enseñanza es que los procesos electorales no pueden ser así de largos. Uno es, se gasta mucho más dinero. Hay que recordar que de acuerdo a Mexicanos Unidos contra la Corrupción, por cada peso que transparentan los partidos, que lo hacen público, que lo registran ante el INE, se gastan 15 pesos por debajo de la mesa. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de campañas carísimas, de una campaña que una cosa es lo que sabemos que cuestan miles de millones de pesos y otra es en realidad lo que se mueve. ¿Y en qué explica qué explica exactamente que se mueva tanto dinero en una campaña electoral? Pues fácil, porque duran mucho, se necesitan estructuras muy importantes para movilizar el voto, se necesita mucho dinero, alguno público como tal, otro privado de donaciones que hacen empresarios o gente con recursos y otras pues prácticamente desviaciones de gobiernos hacia campañas electorales. Por lo tanto, la primera conclusión de un proceso así es que no podemos seguir teniendo campañas de 9 meses, son larguísimas, la transición se vuelve eterna. Entre que comenzamos a renovar la presidencia de la República y que llega el presidente a tomar y a jurar el cargo, pasan 13 meses, no más, pasan 15 meses, de septiembre de un año a diciembre del otro. Por lo tanto, creo que todos nos tenemos que poner a la tarea de revisar el marco electoral, el marco político, jurídico, para que a partir de la próxima elección hagamos procesos un mes, tal vez, una precampaña de un mes, una campaña de otro, 2 meses y se acabó todo. Lo demás es darle vuelta, es exceso, se juegan tiempos extras y por lo tanto me parece que no es sano ni para los candidatos, ni para los partidos, ni para los electores y menos para los que estamos en medios de comunicación que le damos excesiva importancia a lo que sucede en las campañas. Otro elemento que me parece que detonan las campañas actuales es la transformación por completo del sistema de partidos en México. Ya no es el sistema que en algún momento tuvimos, sobre todo el tripartidista, sino que ahora vamos hacia un modelo distinto de partidos con estructuras muy heterogéneas, en donde la ideología tiene menos peso, en donde las militancias no tienen una participación tan activa en las decisiones de los partidos. En realidad vimos dedazos por todos lados. Andrés Manuel se nombró a sí mismo, Ricardo Anaya también se nombró a sí mismo, José Antonio Meade lo nombró el presidente de la República. Por lo tanto, la vida interna de los partidos ha desaparecido por completo. Uno diría, pues bueno, es natural, nos interesa más cómo gobiernan que su vida interna política, pero hay que recordar que les damos millones y millones de pesos a los partidos políticos precisamente para que sean democráticos, para que tengan procesos de renovación, y lo que nos hemos dado cuenta es que ese dinero va prácticamente a la basura. Esto es otro elemento que tenemos que abordar con urgencia, una reforma completa al sistema de financiación de los partidos políticos, porque queda claro que ya no hay ninguna garantía, ninguna razón de fondo para que los partidos políticos sigan erogando tantos recursos públicos y sin embargo no estén dando prácticamente ningún resultado ni en materia de democracia interna, ni construyendo mejores candidatos, ni gobiernos mucho más audaces, ni más responsables. Por lo tanto, es otro elemento que definitivamente nos deja esta campaña. Otro que me parece importante es el debate sobre los debates.
¿Hasta qué punto hemos avanzado? A mí me parece personalmente que los debates mejoraron mucho en su formato, son debates más interactivos, con mayor posibilidad de intervención de los moderadores. También me parece que dan más sustancia, que fueron los puntos estelares de la campaña, sobre todo de la presidencial. Los 3 debates, el que se realizó en Tijuana, el que se realizó en Mérida, el que se realizó en la Ciudad de México, fueron debates que permitieron contrastar ideas, ver el talante de los candidatos, qué tan buenos son para responder ciertos cuestionamientos, y por lo tanto me parece que si tenemos que rescatar algo que creo que nos lleva en la ruta adecuada, en el camino adecuado, falta mucho para tener debates como los vemos en Reino Unido, en Canadá, en este tipo de democracias que llevan muchos años de hacer estos ejercicios, pero sí creo que vamos en el camino correcto, en el camino adecuado para tener debates y confrontación entre los candidatos mucho más mucho más ricas para que tú tengas una información clara a la hora de decidir el voto. Y por lo tanto, esperar que el próximo domingo, 1 de julio, la votación sea copiosa, que los ciudadanos salgamos a votar y ejercer nuestro derecho a opinar sobre los asuntos públicos. Yo creo que por más que la participación ciudadana nunca tiene que ser reducida simplemente al voto, la participación ciudadana es más que eso, tiene que ver con manifestar, expresarse, tiene que ver con muchas cosas. La participación ciudadana, estar con tus vecinos, compartir ideas, proyectos, ver los problemas comunitarios. Sí creo que el voto es un elemento fundamental que tenemos los ciudadanos para decidir hacia dónde tiene que ir un país, y por lo tanto esperemos que rebasemos la marca del último proceso, que estuvo en Jalisco en el 63%, ojalá que lleguemos al 70, al 75%, y que por lo tanto factores nocivos para la democracia como el clientelismo o el corporativismo no definan el resultado electoral. Vamos al corte, regresamos con nuestra mesa de debate entre los coordinadores de la campaña presidencial. Están con nosotros Alberto Uribe, Salvador Rizo y Juan Pablo Colín. Estamos en Cara a Cara, miércoles 27 de junio. Gracias por acompañarnos. Alberto Uribe, coordinador de la campaña de López Obrador en Jalisco. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Esperanzados con México. Salvador Rizo, coordinador de la campaña de José Antonio Meade en Jalisco. Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día. Un saludo a todos los que nos escuchan. Juan Pablo Colín, secretario de organización del PAN en Jalisco. Enrique, buen día. Saludos a los compañeros de los partidos políticos y público. Escuchamos algunas de las últimas frases de los cierres de campaña de este domingo, de los cierres regionales que hicieron algunos de los candidatos. Comenzamos con José Antonio Meade. Decimos no a la división, no a la ocurrencia, no a la falta de experiencia. México merece un futuro con certidumbre. Bueno, esto dijo José Antonio Meade en Toluca. Salvador Rizo, ¿tiene posibilidades José Antonio Meade el próximo domingo? Totalmente. Digo, como lo hemos venido señalando, ha ido creciendo nuestro candidato a lo largo de la campaña, ha generado confianza y un posicionamiento muy serio en el ánimo de la gente, en virtud de que ha sido el candidato de la propuesta, el candidato honesto, transparente, consistente, y que evidentemente eso le ha permitido garantizarnos, como lo vemos en las encuestas, pero también en la evaluación que tenemos de un sector importante de indecisos. Evidentemente hay la esperanza de que sea el primer lugar que pueda aglutinar ese voto de los indecisos, que en algunas encuestas fluctúa sobre hasta el 30%, ¿no? Escuchamos también, Ricardo Anaya hizo un cierre en la Ciudad de México en el Ángel de la Independencia. ¿Y saben por qué nos ataca el régimen de Peña Nieto? Porque nos tienen miedo, porque nos tienen. Y nos tienen miedo con toda razón, porque cuando yo sea presidente de México, habrá una fiscalía que investigará al presidente Enrique Peña Nieto y su participación en los escándalos de corrupción del sexenio. Ha habido mucho debate, Juan Pablo Colín, sobre la campaña de Ricardo Anaya y si prendió lo necesario para retar a Andrés Manuel López Obrador.
Por supuesto, es el único candidato que de inicio sí llenó todo el paso de la reforma, desde el Ángel de la Independencia y unas cuadras más, donde estuvo más de 150,000 personas que asistieron al cierre de Ricardo Anaya, donde tenía que ser contundente también Ricardo y reafirmar el discurso que traía, no solamente para que quedara en micrófono ese discurso, sino como un hecho. Ricardo lo ha dicho muy claro, si el presidente de la República tiene cuentas pendientes con el tema de su administración cuando salga por los malos usos de recursos o por corrupción, tiene que irse a la cárcel, lo ha dicho muy claro Ricardo. Por supuesto que eso va a incomodar, como lo ha hecho Ricardo Anaya, al prismo. Por supuesto que va a incomodar al prismo que está embarrado en todos los menesteres de corrupción. Ahora, yo creo que hace rato que decía Chava Rizzo respecto al voto útil, pues lamento decirles que el voto útil no se va con el prismo. El voto útil seguramente lo va a razonar porque tuvimos 6 años de rezago en el país y eso el mexicano ya lo tiene muy analizado. Tendrá que ir a la Comisión de Fútbol Mexicano a buscar que le vaya mejor al país con Ricardo Anaya. Creo que Ricardo hizo un excelente cierre de campaña en la Ciudad de México y vienen otros más con eventos muchísimo más llenos que los que ha dicho Andrés Manuel, que además pues dice que llena estadios, pero el Pirata Fuente estuvo vacío. Andrés Manuel López Obrador estuvo aquí, en zona metropolitana de Guadalajara, en Plaza Juárez, y habló también sobre las elecciones. Vengo a Guadalajara, Jalisco, a pedirles que se vote parejo. Nada de voto diferencial, nada de voto dividido. Voto parejo. ¡Morena! ¡Morena! Andrés Manuel López Obrador estuvo aquí en Guadalajara, Alberto Uribe. No, yo creo que un gran cierre ahí en la ciudad, pero independientemente me da mucha simpatía ver cómo los del PAN se emocionan porque hacen un evento y lo semillenan ahí en la Ciudad de México. Andrés Manuel va a llegar al final con 279 mítines y me parece que habla de su gran trabajo, 4 por día, 3 por día. Lo que nadie le puede regatear es que es un hombre absolutamente trabajador, absolutamente disciplinado, con una convicción, porque a pesar de la diferencia tan grande que tenemos del segundo lugar que es Meade y del tercero que va a ser Anaya, pues evidentemente logras tú observar que no deja de trabajar, que tiene objetivos muy claros y que hay muchas personas en el país que tenemos la esperanza de que haya un cambio de veras, que inicie en serio, ahora sí, no la alternancia que tuvo Fox o que tuvo Calderón, sino que podamos iniciar ahora sí una transición a la democracia que bien le caería al país empezar a discutir otro tipo de cosas. Creo con firmeza, mañana tenemos, prácticamente hoy, el cierre en el Estadio Azteca. Y pues será algo también impresionante. Qué triste que Mancera hiciera todo lo posible porque no fuera en un lugar mítico que es el Zócalo, pero bueno, ahí será la celebración y seguramente el resultado será 2-1 contra el segundo lugar que es Meade y contra el tercer lugar un poquito más que será Anaya. ¿Qué expectativas tiene Meade en Jalisco, Salvador Rizzo? Bueno, la meta electoral que nos hemos fijado es sobre el 1,400,000 votos. Es un número importante, pero recordemos, llegamos a 1,300,000 y tantos mil junto con la alianza, y esa es la meta que hoy nos estamos fijando, y en este sentido pues es el trabajo que se está haciendo a nivel Jalisco, pero además de ello yo creo que es importante señalar, hay ciertas cosas y elementos que no se tienen en los distintos partidos, ni Anaya, en virtud de su rompimiento claro que lo tiene con Movimiento Ciudadano, prácticamente frente a Enrique Alfaro, que se ha dejado aparecer, que se pone detrás de la lona, de la cortinilla, esperando que no le tomen con ninguna fotografía, negra, ¿no? Y sorprendido ahí, que difícilmente lograrán consolidar una estructura de representación en todas y cada una de las secciones electorales y un trabajo claro de estructuras. Y por su parte de Andrés Manuel, pues nosotros tenemos información que de igual manera no ha logrado consolidar una estructura de representación en cada una de las secciones, está fraccionado, trae pedacera de todos lados en ese trabajo que le ha permitido pues no tener de manera sistemática una estructura. Y por el contrario, en el PRI hemos tratado de consolidar, en el partido desde las anteriores dirigencias se ha venido trabajando en buscar consolidar una estructura. Hoy llegamos prácticamente al 100% de la representación electoral y de representación de promoción del voto, que eso nos permitirá tener una buena jornada electoral. A ver, lanzaste acusaciones a los dos lados. Yo les hago un reto ahí muy sencillo. Vamos viendo en términos reales quién en Jalisco y quién en el país pues termina construyendo una estructura más grande electoral.
Acá ya estamos al 100 en lo que significa un representante de entrada, y en muchos distritos estamos ya con el segundo y con el suplente. Entonces hay una gran diferencia. La diferencia es que de este lado pues no van a llegar a comprarlos. Al final los representantes de Morena son representantes que, además de tener dignidad, tienen claridad de cuál es el objetivo, y el objetivo evidentemente es no permitir que nos hagan fraude. Lo que no hemos logrado es que sigan comprando, que les sigan dando dinero por el voto, particularmente el PRI y el PAN, comprando la voluntad de los ciudadanos, lo cual es sumamente grave, sumamente terrible, que con una despensa sigan queriendo manipular a la ciudadanía comprando su voto. Eso es verdaderamente grave. Qué increíble que tanto Alberto Uribe como Salvador Rizo sigan hablando de las estructuras de los partidos políticos así, como si fuesen borregos las personas, como si fuesen meramente números, hablando de que si entonces tiene una estructura, no, que si van a lograr tener representantes de casilla. Déjenme decirles que el viejo PRI, como todo el mundo lo sabe, paga a sus representantes de casilla, paga a los movilizadores, mueve de manera clientelar, mueve en camiones como el PRI. Ha hecho siempre el PRI. Esa es la única esperanza que creo que tiene el PRI, y será el voto duro quizá que saque, el voto de la clientela que mueve a través de la movilización. ¿Qué es lo que tiene que dejar muy claro aquí tanto Salvador Rizo como Alberto Uribe? Que se están peleando con las estructuras del viejo PRI al mero estilo PRI, y lo que están haciendo ahorita es ver a la gente como un mero número. No, señores, la gente no es solamente un número, la gente también tiene un carácter y una sensibilidad para ir a ejercer su voto y moverse, o para representar un partido político o para ejercer su derecho a voto, no así como un número como lo quieren ver ustedes. ¿Qué pasa con el frente? Si hay esta división que se percibe desde fuera. Hay un frente entre nacional. MC, PAN y el PRD. No sé si a nivel local, lo que sí es a nivel nacional hay un frente consolidado en donde incluso Alejandra Barrales dio una muestra muy clara del potencial que tiene para poder lograr el triunfo también en la Ciudad de México, y creo que a nivel nacional se ha dado en lo local es una aceptación de lo que está diciendo Rizo. Una aceptación. Bueno, creo que en lo local nadie tenemos dudas de que están divididos. Bueno, ahora, yo te paso el uso de la voz, Salvador Rizo. Se reunió la semana pasada con el frente de la familia Ricardo Anaya y también dividió eso al frente. MC y el PRD salieron a decir que no estaban de acuerdo con esa reunión. Sí, sin embargo, Ricardo tenía que dar muestra con quien también ha trabajado junto con el Partido de Acción Nacional en algunos momentos, y también con una estructura de partido que ha consolidado ese tipo de organizaciones civiles también, que sí son del PAN, y no nos avergonzamos de ese tipo de organizaciones. Que sí son del PAN, dices. Por supuesto. Bueno, evidentemente ya no hay frente, ya están de canto, así como de ladito y tratando de esconder la cara. Las ya banderas. Anaya poco a poco se ha venido desprendiendo de la confianza de muchos actores importantes, de gobernadores del Partido Acción Nacional, de representantes del PRD, particularmente en el caso de Jalisco, de quienes encabezan el partido Movimiento Ciudadano, y eso evidentemente se refleja en las encuestas. Lo cierto es que Anaya no ha tenido un crecimiento constante a lo largo de la campaña. Lo hemos visto en todas las encuestas que vimos desde antes de mayo hasta el día de hoy. No hay un crecimiento. Decrecido. Decrecido. Empezó con 30 y ahorita está con 25. Y evidentemente eso pues ubica a Pepe Mid en esta posición. Efectivamente hoy en un segundo lugar, algunas encuestas señalan 6 o 8 puntos de diferencia entre el primero. Tampoco no hay ninguna encuesta que lo ponga en segundo lugar. Ya hay encuestas. A ver, dime una. Aquí las que mandas a hacer ahí en el PRI. No, claro que no. Aquí tenemos distintas encuestas que han sido publicadas. Aquí tenemos una de ellas, el de Link, el de 24 horas, el de La Razón, el de Tracking Poll de Innovación. Hay muchas encuestas que ya nos ubican ahí en segundo lugar, y que eso nos permite, por eso, llamar al voto útil. Y hoy lo que tenemos en la representación de las estructuras electorales es una oportunidad y un derecho que tienen los partidos políticos de tener una representación. Hoy el PRI en Jalisco y en todo el país tiene una representación amplia, y eso nos permite tener una garantía. Si todas las estructuras del partido por eso representan una fortaleza, porque más allá nosotros tenemos el voto duro, esta representación electoral, a los ciudadanos que han confiado en MIR y a los indecisos que en su mayor porcentaje votarán por nuestro candidato. Volvemos para hablar de encuestas. Escríbenos 33 18 80 76 41. A esta misma hora está pasando el partido de México, pero está más interesante esta mesa. Escúchanos. Estamos de regreso en Cara a Cara. Gracias por acompañarnos. También cerraron hoy con la publicación de encuestas el día de hoy. Este miércoles, último día para publicar encuestas. Cerraron prácticamente los estudios demoscópicos que se han hecho. Yo tomé 5 encuestadoras que tienen mucha trayectoria en el mercado, que no cambian elección a elección, que más o menos comparten resultados y que tienen incluso un margen de error comparable. Mitofsky,
coloca a Andrés Manuel con 48, Anaya 25, Meade 22. El Financiero con más menos 2.8% de margen de error, 50 AMLO, 24 Anaya, 22 Meade. Demotecnia de María de las Heras, bueno, María de las Heras murió, de su hijo que sigue con el proyecto encuestadora, 50% AMLO, 25 Anaya, 19 Meade. BGC Ulises Beltrán, también más menos 3% de margen de error, 47, 29, 21. Y Reforma con el porcentaje de error más alto, más menos 3.8%, con 52 Andrés Manuel, 26 Anaya y 19 José Antonio Meade. Alberto Uribe, ¿crees en las encuestas? ¿Crees en que más o menos así van las cosas? Es una tendencia, yo creo que parecía irreversible, ni aunque se sumaran Anaya y Meade en este momento alcanzarían a revertir estos números en particular, ¿no? Creo que habrá algunos fenómenos. La gente que apoyamos a Andrés Manuel somos completamente convencidos que tenemos que salir a votar. Probablemente el domingo esté lloviendo, es muy probable. Y eso va a suceder que la gente de Anaya, pues como ya sabe que va a perder, pues no van a ir a votar, y la gente de Meade igual. Y eso puede significar todavía un porcentaje mayor de número de votos para Andrés Manuel. En Jalisco estamos prácticamente también ya con una diferencia de 15 puntos, lo cual llama la atención. En Veracruz, por ejemplo, apareció una encuesta ayer martes, en donde ya prácticamente 2 puntos arriba ya rebasó, ¿no?, el candidato de Morena. Está en margen de error. Pero ya están ahí, es decir, pero ya está la elección completamente cerrada, y creo que en diferentes estados está sucediendo también lo mismo. Entonces, me parece que esto es una muestra de una serie de errores garrafales. Me parece que cuando se pelean Anaya y Enrique Peña y lo llevan a este nivel extremo, perdieron la posibilidad de hacer una alianza entre el PRIAN, que era una alianza natural, y evidentemente terminan completamente confrontados. Creo que ahí hay un error de estrategia importante, y el otro es pelearse con toda la determinación por el segundo lugar, como sucedió cuando quitaron del Estado de México a la candidata del PAN, que la borraron a Josefina Vázquez Mota, y a partir de ahí es que ellos tuvieron mucho más posibilidades de cerrar la elección. Lo hicieron acá igual, y me parece que esta guerra entre el PRIAN, fratricida, por cierto, pues terminó quitándonos la posibilidad de llegar a la elección de una manera importante. Y finalmente el desastre de la corrupción, de la impunidad, el ser el lugar 136 mundial en el tema de transparencia, haber perdido tantos lugares México de 180, pues me parece que esto también lleva a un cansancio a la población, y creo que estas cifras pueden ser aún mayores. Colín. Gracias. Qué interesante es escuchar a Alberto Uribe hablando como conspirador, como cualquier persona que se encuentra uno fan de Andrés Manuel y empieza a hablar del PRIAN y de esas conspiraciones que no han parado su discurso de no lo sacan del PRIAN, no tienen la mínima propuesta Morena para sacar este país adelante, más que decir que el PRIAN es el que ha llevado esto así. ¿Tú crees? Sí, por supuesto, no han sacado ese discurso, pero bueno, en el tema de las encuestas, Enrique, Morena va a estar a favor de las encuestas mientras esté arriba. Lamentablemente las encuestas no le llenan estadios, lamentablemente las encuestas no le llenan los escenarios donde se para Andrés Manuel. No son los mismos que están en las encuestas a los que van a los mítines. No es lo mismo los que están en los mítines y van a las encuestas a los que van a votar. Lamento de nuevo que se haga una alusión a las personas que van a votar por Morena como un número más, como si fuesen nada más personas que no piensen y que tengan que ir a votar meramente por su obligación. Juan Pablo Colín se levantó esta mañana a votar por Andrés Manuel. Lo que creo es que Ricardo Anaya ha consolidado una carrera en esta elección ascendente. Por supuesto que Ricardo va a obtener el triunfo. Creemos que va a ser quizá por un margen muy cerrado, porque creemos que el voto útil sí se va a volcar a favor de Ricardo Anaya, porque es la opción mucho más viable de sacar el PS adelante y que no sea lo retrógrada que es Andrés Manuel, ni tampoco ya ni hablar de Meade. La verdad es que sería ocioso seguir hablando de Meade cuando sea un lejano tercer lugar, pero creo que el ciudadano mexicano saldrá el día domingo con toda la convicción de que tiene que buscar un país de futuro. No veo un asunto de falta de voluntad del mexicano. Creo que va a ser un ejemplo esta elección de participación. Yo creo que va a estar arriba del 65% de participación seguramente. Entonces, eso por supuesto que favorece a Ricardo Anaya en su postulación. No favorece a Morena, porque entonces ahí pues ya no se mueve solamente el voto duro que traen de todos los partidos políticos que se juntaron, entre panistas, priistas, perreístas que se juntaron en Morena. No les alcanza ese tema, y por supuesto el PRI muy, muy lejano. ¿Y qué mismo es el exsecretario de Hacienda de Calderón del PAN? Nomás una pregunta, Colín. Estuvo trabajando, sí, como un tecnócrata más. Bueno, evidentemente, como lo señalaba, las encuestas son un referente y es un retrato del momento, y como también se comentó en esta mesa, no son los mismos los que resuelven las encuestas a los que están presentes en los mítines, ni los que conforman una estructura electoral. Lo que sí es cierto
es que evidentemente hay un sector de la población que no ha tomado una decisión, y lo vimos ayer en una evaluación de Pop Group que presenta el Occidental, donde evidentemente quien menos capta el voto indeciso es Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque el perfil del indeciso generalmente es quien se permite razonar de mejor manera su voto, y en ese sentido pues coinciden en que el mejor candidato para gobernar este país es Pepe Mid, y que independientemente de lo que representó en la campaña y las encuestas que lo ubican ya en un segundo lugar, evidentemente lo que suma del trabajo realizado en la campaña, del voto duro y de la penetración que él ha tenido con este sector de indeciso, de voto razonado, nos permite posicionarlo en una posibilidad real de triunfo. Y en este sentido yo estoy seguro que el próximo domingo estaremos viendo un resultado por un país que siga creciendo y que continúe con esta transformación de la mano de José Antonio Meade. Por eso el llamado al voto útil, inteligente y razonado. Que en realidad se llama voto estratégico, porque el voto útil, pues todos los votos tienen utilidad. Claro. Me refiero a estratégico en el sentido del primero contra el segundo, o el segundo contra el tercero. Los indecisos, tú preguntabas, Alberto Uribe, sí. La encuesta que menos indeciso coloca es Demotecnia con 19% y la que más coloca es Reforma con 29%. Ahora, no necesariamente son indecisos, es no respuesta. Es decir, son gente que accede a hacer la encuesta, pero que después dice no tengo decidido o no voy a votar, o es decir, hay muchísimas variantes. En relación a las encuestas, hay gente que cree que este resultado es irreversible. Empezamos contigo, Juan Pablo. ¿Es irreversible lo que marcan las encuestas? No, por supuesto que no, ni la historia en el mundo nos ha dicho que las encuestas tienen la verdad absoluta. En los últimos ejemplos que hemos tenido a nivel internacional, por supuesto que no es algo ya escrito. Por eso insisto, prepárense, incluso los habitantes de la Ciudad de México, porque Andrés Manuel va a ser el berrinche de su vida después del 1 de julio. Cuando va a perder, va a cerrar. Si cerró Reforma hace 6 años y hace 2 años hizo un desorden en la Ciudad de México, a ver qué nos va a hacer. Que por cierto, habría que preguntarle a Andrés Manuel si no cuenta como reelección con la banda presidencial que se puso hace 6 años. ¿No le cuenta como reelección este asunto que se puso en la banda presidencial en un momento de locura hace 12 años? Hace 12 años. Cuando la robó la elección con su momento de locura. Francisco Ramírez Acuña es irreversible. Y una serie de personajes que terminaron después ahí, luego lo sacaron, por supuesto. Es irreversible. A ver, al final no puedo dejar también de pensar como politólogo en esta construcción. A ver, ¿es irreversible los datos desde la perspectiva numérica? Sí. Desde la percepción en la ciudadanía también. Pero evidentemente cada elección, cada día de la elección se juega en el día D, y no puedes tener mayor cantidad de errores, no te puedes confiar, no puedes permitir no tener representantes en las casillas, estar al momento del conteo, subir las sábanas todos ahí. Tenemos que cuidar la elección, tenemos que salir a cuidarla, porque quien se atreve a comprar el voto de un ciudadano y regalarle una despensa y una tarjeta como las que ahora regalan Naya también de 1,500 pesos, pues la verdad... No hay una tarjeta, La verdad es que no tienen, me parece, con todo respeto, la mayor dignidad, y tampoco entienden lo que significa la verdadera democracia, que significa también, entre otras cosas, la libertad de decidir por quién votar y no comprar un voto. Creo que este país tiene que dar de vuelta a esa página si queremos algún día ser un país democrático. Evidentemente, en los últimos procesos electorales, las encuestas han presentado un voto oculto, ¿no? Un voto oculto de las personas. Oculto. Un casi grupo nunca de a favor del PRI. Generalmente siempre el PRI nunca sale lo un poquito arriba, pero ¿no? Es un tema de partidos, es un tema de gobierno en turno. O sea, generalmente el voto oculto no siempre les favorece, pero también habrá que decir que hay una tasa importante de rechazo a la casi la mitad, respuesta. Casi la mitad de las casas a las que se... Aquellos hombres o mujeres que al momento de preguntarles si quieren responder una encuesta se niegan a hacerlo, y eso representa evidentemente... Pero sí ya lo contemplan los encuestadores, ¿eh, Salvador? Pero eso dicen que lo contestan los encuestadores. No, que lo contemplan. Pero hay una... O sea, ¿tú crees que les da pena decir que van a votar por el PRI? No, yo creo que no, al revés. Miedo porque el PRI los coacciona con los programas al sociales. Revés, todo lo contrario. Pórtense en serio, jóvenes. La verdad... Está jugando la selección, pero serio. La verdad es que este que representa una tasa de rechazo,
no siempre la gente va con las tendencias o con las modas, porque no podemos negar que hay una tendencia y una moda en favor de López Obrador. ¿Por qué lo digo? Porque no es una cuestión razonada, es una cuestión de sentimientos, de coraje. Evidentemente que a lo largo de la campaña no haya una propuesta consolidada, no se hable de planeación, de números, de cómo se van a resolver los problemas de este país, pues evidentemente es una moda, una tendencia. Y no todos creemos en Andrés Manuel. Evidentemente hay más de un 60% que no confía en Andrés Manuel, pues, y que en ese no mercado electoral es donde vamos a estar nosotros trabajando y buscando consolidar el triunfo de Pepe Mí. Nomás estadísticamente hablando, no es cierto lo que dice justamente Rizzo, por una sencilla razón. Todas las personas tienen un segundo voto, y en su segundo voto no es exacto que el 50%, no hay alguien en el PRI, hay muchísima gente que su segundo voto no sería por Anaya, sería por Andrés Manuel, y eso lo dicen estadísticamente y está comprobado. No es exacto que la mitad de la población quiera Andrés Manuel, la otra mitad no es así. Colín, ¿hay que regular las encuestas? Yo creo que... Pensándolo, también pasó esto con Peña. Hay que recordar que cuando llegamos a la elección de 2012, Peña traía 15, 18 puntos, al final ganó por 6. Pero hay que regular las encuestas más de lo que ya están. Habrá que recordar cuántas encuestadoras se disculparon en la elección pasada y antepasada. Pero volvieron a hacer encuestas en esta. Claro, las encuestadoras se disculpan y las televisoras se disculpan y dicen, bueno, es que hubo un error. Pero ahí no acertaron en quién ganó. Sí, hay que decirlo, es cierto, sí, no por la distancia, ¿no? Sí, claro. Sí, y también va a ser mayor la distancia que gana Andrés Manuel. No, yo creo que deberán ser acostumbrándolos en Morena a dirigirse a Ricardo Anaya como el presidente de la República. Pero bueno, hablando exactamente de las encuestas, creo que vale la pena sí hacer una regulación electoral, porque no solamente basta con que tengas un límite para publicarlas. Creo que vale la pena que los órganos electorales también le entren a regulación de cómo hacerlas y las metodologías, uniformarlas. Están metidos, ¿no? Más o menos. Se supone que las tienes que presentar, aunque no hay una metodología como tal aprobada o no aprobada. Vamos al corte y regresamos para seguir platicando estos temas. Estamos de regreso en Cara a Cara. También estamos hablando de los indecisos, el porcentaje de gente que no ha decidido su voto, y para eso las propuestas son fundamentales para que al final un elector se decante por uno u otro candidato. Vamos a leer algunas de las propuestas que dejaron sobre la mesa los candidatos. Por ejemplo, en temas de salario, ¿qué proponen los tres candidatos? López Obrador, duplicar el salario mínimo en 6 años. Anaya, subir a 100 pesos de golpe en 2019 y hacer incrementos paulatinos hasta 187. José Antonio Meade dice el salario que suba según la productividad. Gasolinas, Andrés Manuel, congelar el precio de la gasolina. Anaya, bajar el precio a través de la reducción del IEPS. Y José Antonio Meade, la liberalización completa de los precios de la gasolina. En inversión, Andrés Manuel, autosuficiencia y revisión de contratos energéticos. Anaya propone un consejo fiscal para dar garantías a la inversión pública y privada. Meade, las zonas económico especiales. 2 temas más, impuestos, aquí todos están de acuerdo, ni un nuevo impuesto. Y gasto, Andrés Manuel propone más gasto público. Ricardo Anaya también se decanta por más gasto público, y José Antonio Meade por no gastar más, sino mejor. Las principales propuestas de sus candidatos, Alberto Uribe. Yo creo que la parte de la franja fronteriza, el bajar el IVA y bajar también el ISR es muy importante, porque tienes que hacer una potencia en el norte del país en donde puedas empezar a competir y que la gente no se tenga que ir ya a la frontera. Tenemos un bronconón con el presidente Trump, evidentemente con todos los mexicanos que quieren pasar y los latinoamericanos. En materia salarial, pues evidentemente tienes que elevar mucho más el nivel adquisitivo de las personas. Creo que este país tiene un nivel de pobreza muy elevado, tenemos que reducirla, tenemos que apostar durísimo al tema de la educación y de algo que no se platica también, que es un tema central. La gente que menos tiene es la gente muchas veces que más hijos tiene, y eso es un problemón, porque no hay cómo, tienes que regresar a estos sistemas de planificación familiar, porque no hay cómo darles ni agua, trabajar el ni padre, educación, la madre, y se va haciendo más complicado. Creo que tienes que focalizarte a sacar al país adelante en ese sentido, y también me parece muy importante entrar a una propuesta económica del país en donde justamente el gasto público sea muy importante, pero la administración sea mucho más eficaz, reducir el nivel de corrupción. Este 25% que están diciendo en unos artículos de esta semana que pide los gobiernos de Peña Nieto a los diferentes proveedores, me parece un asunto ya de locura. O sea, de mochadas, dices. De mochadas. Tienes que reducir la corrupción
evidentemente, porque si no así no vas a eso poder del caminar. 25%? Creo que lo escribía Raimundo Rivapalacio, lo escribían en El Financiero justamente el día de ayer martes. Entonces, pero además es un asunto que se sabe, pregúntale a cualquier constructor. 25%. Ya llegaron al 25%, están enloquecidos, pero además les piden los 25% por adelantado. O sea, hemos perdido toda la dimensión, me parece, de lo que significa el servicio público y tienes que rehacer el servicio público, entre otras cosas, ¿no? Salvo Rizzo. Me parece que en estos 2 minutos aquí Alberto Uribe habló y dijo más propuestas que Andrés Manuel López Obrador a lo largo de los 3 debates y a lo largo de todas las entrevistas que tuvo durante los 3 meses. Y los invitamos para que den valor agregado al programa, no para que se queden con aquí en los candidatos, nada más, Salvador. Eso es muy importante aclarar y que los ciudadanos que nos están escuchando evidentemente tengan la certeza. De Andrés Manuel no hemos escuchado nada propositivo. Sus asesores, sus voceros son los que han generado todas y cada una de las propuestas. Pues sí, evidentemente pues también hombre, ¿no? a lo largo de todos estos señalamientos y todas estas propuestas, pues ¿quién de hoy lo son los candidatos tiene la capacidad de poderles dar continuidad y poder tener esa visión de Estado para consolidar y continuar con ese proceso de transformación? Pero además de eso, además que evidentemente es Pepe Mit, pero además de eso, también tenemos en cada una de las visitas que realizó cada uno de los candidatos a la presidencia de la República, pues nunca hablan de las propuestas. Solo hoy podemos hablar, claro, en cada una de las visitas que realizó en campaña nuestro candidato Pepe Mit, la inversión en más de 300 kilómetros de ciclovías con origen y destino en todo el estado de Jalisco, el transporte masivo de calidad, seguro y moderno, apoyar la creación de el Peribús, la línea 4 en Tlajomulco, resolver el problema de agua en la zona metropolitana, la ciudad creativa digital, la segunda Salvador, pista los salarios. del aeropuerto. Dice José Antonio Mit, según la productividad, ¿cómo se mediría eso? Bueno, evidentemente hoy tenemos que hemos crecido en el empleo, pero lamentablemente muchos de esos salarios no alcanzan la línea de bienestar en algunos casos o inclusive pues no son salarios bien remunerados. Y hoy lo que se está buscando es esa segunda etapa que viene de fortalecer no solamente... ¿Estás de acuerdo? ¿Mande? La productividad ha crecido, pero lamentablemente los salarios no crecen y eso es lo que nosotros tenemos que construir y buscar que el desarrollo y el crecimiento económico de los empresarios y del sector productivo también se traduzca en beneficios para la clase trabajadora. Tiene que haber incentivos para la productividad. Pablo Colín. Gracias, Enrique. Sí, a mí me hubiese gustado que Alberto Uribe hubiese estado a lo mejor mucho antes en la campaña de Andrés Manuel, porque quizá a lo mejor hubiera levantado a lo mejor las propuestas, porque y además en la visión, por supuesto, panista que tiene también Alberto Uribe, porque en la ampliación de la base tributaria es una propuesta del PAN, el asunto de que el ingreso se aumente también en cada una de las familias es una propuesta panista, que por cierto en algún momento el PRI también la quiso tirar, pero me da gusto que hoy Alberto Uribe haga propuestas que el PAN ha hecho desde hace 6 y 12 años. Son del PAN, son propuestas técnicas. Creo que son propuestas. Yo trabajé en la Secretaría de Hacienda y no que son propuestas del PAN, que se han abanderado por Acción Nacional y me da gusto que Alberto Uribe hoy las mencione también. Salario mínimo. Yo creo que el tema hasta 187 en 2022. Sí, y lo ha hecho patente Ricardo, no solamente hacia grosso modo, sino ha especificado exactamente que en la parte fronteriza tendrá que modificarse el salario mínimo, aun cuando aquí en esta propia mesa se ha dicho algunas veces que vale la pena que ya no se utilice tal cual como base el ya salario mínimo. ¿no? Ya no para multas y eso. No tendrá que usarse. Lo que quiero enfatizar un poquito aquí, Enrique, es que vale la pena dejarlo muy claro. Si una persona, como lo es, y aquí lo digo como un asunto hasta de aprecio hacia Alberto Uribe, es una persona preparada y con total objetividad del aspecto político y de todo el espectro político, además en el Estado y en el país, este tipo de perfiles como Andrés Manuel, que utiliza perfiles como Alberto Uribe, que utiliza porque Andrés Manuel no tiene la mínima capacidad para poder hilar 3 palabras que utilizó Alberto Uribe, no las hila Andrés Manuel. Lo que preocupante aquí es que va a gobernar, si llega a ganar que no lo va a hacer, pero si llegase a gobernar en el supuesto así, Andrés Manuel va a gobernar con personas técnicas sin tomar la decisión él. Es decir, quien está votando por Andrés Manuel está votando por tecnócratas que van a llegar a gobernar sin la mínima pretensión de que pueda tener una decisión el señor Andrés Manuel. Es decir, el señor Andrés Manuel no va a gobernar, van a gobernar los tecnócratas que están alrededor, que por cierto se puedan respetar, como Alberto Uribe, ¿no? Pero creo que no va a tomar las decisiones el señor porque ya no tiene capacidad ni intelectual. Nada ahora sí.
Yo no entendí nada, porque mira, a ver. Un grupo de tecnócratas va a gobernar. No, a ver, en términos reales, si tú ves el gabinete de Andrés Manuel, hay gente de primera. Ahí, desde la ministra No va a gobernar Olga Sánchez. él. Pero a ver, pero tampoco puede gobernar una sola persona. No, ¿quién toma las Lo que decisiones tienes entonces? que construir para gobernar un país, un estado, un municipio, es construir una visión nacional. Y a partir de la visión nacional construyes objetivos generales, específicos, programas. ¿Tú no tomaste las decisiones de Tlajomulco? Indicadores. Construir Tú la tomas las visión. decisiones. Claro, pero tenía un gran equipo. Ah, pero tomaste las decisiones. Tenía un gran equipo y otros muy malitos, por cierto, chavisísimas que Pero ya lo no siguen había- mandando Ya habrá Playa tiempo, más. ya habrá tiempo. Sí, ahora sí, es sí. Tlajomulco. No me regreses a Tlajomulco porque Ya, voy a hacer el en- voto por en votar julio- por Miguel en julio- León y no lo quiero hacer en este momento. En julio vuelve y ya platicaremos de Tlajomulco también. Se ha hablado mucho de si hay posibilidad o no de fraude. Por encuestas, por los conteos rápidos, por todo. Escuchamos lo que dijo Lorenzo Córdoba, presidente del INE, el Instituto Nacional Electoral, con relación a este tema. Hay que recordar que a las 11 de la noche se va a presentar el conteo rápido. Es el hecho de que la elección la van a operar millones y millones de ciudadanos. Esta elección no solamente será la elección más ciudadanizada de la historia, 1.400.000 ciudadanos van a recibir y contar los votos. Ellos son los principales auditores y vigilantes de que la voluntad popular va a ser respetada, sino que también esta probablemente será la elección más vigilada por los partidos políticos de la historia. Nunca antes habían sido registrados tantos representantes de casilla por parte de los partidos políticos como ha ocurrido para el próximo domingo 1 de julio. Más de 800 visitantes extranjeros estarán observando la elección, más de 30.000 observadores electorales estarán auditando esta elección. Esa es la mejor garantía de que en México no va a haber fraude. Andrés Manuel López Obrador ha dicho: yo no me voy a meter, pero yo soy presidente de Morena y yo sí me voy a meter y voy a ir al fondo. Que no se atrevan a hacer un fraude porque si lo hacen se van a encontrar con el diablo. Aunque no les vamos a permitir un fraude, ningún precio no lo vamos a aceptar. ¿Qué opinas de estas palabras? Estaba enojada, pero más que O dormida, ¿no? Como los debates aquí en Jalisco. Más que otra cosa, yo diría, a ver, para empezar, pues Anaya es un lavador de dinero, no puede ganar la presidencia de la República y la gente está muy cansada de la impunidad del PRI, muy cansada de los 200,000 muertos, de los 40,000 desaparecidos, pero más bien hacer un llamado a los ciudadanos a que vayan a votar. Es muy importante construir la democracia, agradecer a los representantes de casilla, a los ciudadanos libres que van a ir, hacen un papel determinante un presidente de casilla, alguien que cuenta los votos. Ellos son la diferencia de construir un sistema democrático. Ayúdenos a cuidar los votos, por favor, que gane el que tenga más votos. De eso se trata la democracia. Morena va a aceptar el resultado, Alberto Uribe. ¿Vas a aceptar el resultado si evidentemente no hubo algo que te diga que hubo un fraude? ¿No? Si lo hubo... Pero si hay miles de ciudadanos cuidando casillas. Claro, pues entonces tienes que aceptar el resultado, por supuesto, como demócratas que somos. Salvador, ¿van a aceptar los resultados? ¿Sus partidos políticos, sean los que sean? Totalmente. Nosotros estamos confiados en que imperará la razón y el sentido de objetividad en razón de quién le conviene más a este país, y evidentemente es Pepe Mid, y vamos a aceptar el resultado. Colín. Ricardo no está empecinado ni obsesionado con el poder como lo está Andrés Manuel con 3 elecciones ya presidenciales. Creo que Ricardo saldrá el día de domingo a votar como muchos mexicanos, seguramente para consolidar su triunfo en la presidencia de la República, y como todo demócrata aceptará también el resultado que así lo avale el Instituto Nacional Electoral. Señores, yo les agradezco por estas semanas que estuvimos en esta mesa, por la concordia que hubo. Gracias. Y por Nos haber... falta una sola mesa, la de los resultados. De los resultados electorales, Ya. entonces sí, hacemos Sí, una más. claro. Pues Ah, sí. cerrado. Damos la Gracias. cara, pase lo que pase. Ya está. Salvador Colín, gracias. Que- Salvador Rizzo, que viva gracias. México. Alberto Uribe, gracias. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado en Cara a Cara.